Una pesadilla en Elm Street no era solo slasher. Fue una apuesta desesperada de un estudio casi en quiebra que se convirtió en una de las franquicias de terror influyentes. Mientras el público temía a Freddy Krueger al atravesar los sueños de los jóvenes, la verdadera pesadilla ocurría tras la cámara. Una actriz debutante bañándose en una sala giratoria, llena de sangre artificial, y un director que pelea por mantener su visión oscura frente a ejecutivos que no la entienden. Técnicos de efectos trabajan día y noche con látex que se derrite y artilugios peligrosos para crear pesadillas nunca vistas. Hoy voy a revelar 20 datos extraños sobre Pesadilla en la calle Elm, que incluso a los aficionados más devotos del horror quizá no sepan. Quédate para el dato extra, la inquietante inspiración real detrás de Freddy Krueger que Wes Craven guardó durante años. Así que toma café, mantente despierto y sumergámonos tras la pesadilla. La película fue rechazada por todos los grandes estudios de Hollywood. A Nightmare on Elm Street no fue una historia de éxito inmediato. Fue un guión que recogió cartas de rechazo de todos los estudios de Hollywood. Warner Brothers, Paramount, Columbia. Todos pasaron, demasiado raro. Dijeron, demasiado confuso. Afirmaron que Wes Craven no solo enfrentó rechazo, enfrentó el ridículo. Los ejecutivos de estudio no podían entender el concepto de un asesino que ataca en sueños. ¿Cómo sabrán las audiencias qué es real y qué es un sueño?, preguntaban. Todo el terror psicológico que Craven estaba gestando. No fue hasta que Cinema, un pequeño estudio independiente, hipotecó su casa y reunió unos 1,8 millones de dólares para financiar la película. Un movimiento desesperado para una empresa al borde de la quiebra. La apuesta rindió frutos. La película recaudó más de 25 millones en Estados Unidos, salvando a New Line Cinema de la ruina y haciendo dinero. El apodo, la casa que Freddy construyó, refleja el trauma infantil de Craven. El rostro quemado de Freddy y su suéter de rayas no eran elecciones de diseño al azar. Miró por la ventana de su cuarto y vio a un hombre raro mirándolo desde la acera. El hombre traía sombrero fedora y un suéter rojo y verde. No solo se fue. Lo siguió, cobarde joven, provocándolo al detenerse cuando Chico se detenía y moviéndose. Cuando se movió, el extraño se alejó, pero el encuentro dejó una impresión muy fuerte que Craven incorporó al diseño de Freddy décadas después. Las quemaduras provienen de la investigación de Craven sobre las lesiones muy perturbadoras que pueden sufrir los seres humanos. Las víctimas ya siguen aún siendo humanas. Craven explicó una vez, pero están tan visualmente alteradas que provocan una repulsión instintiva. En otros, es una mala combinación, reconocible como humana, pero inquietantemente diferente. El nombre del personaje tiene oscuros orígenes. Heather Langenkamp logró el papel de Nancy al no gritar. El casting de Nancy Thompson no fue una audición típica de terror. No era buscar a la actriz que gritara más fuerte o parecerla más aterrada. Trataba de hallar a alguien capaz de mostrar ingenio y valor. Al audicionar a Heather Langenkamp, enfrentó un momento que la apartó de actrices. En cambio, mostró a Nancy como decidida y hábil. Una luchadora, no una víctima. No quería ser otra chica que gritara en película de terror. Langenkamp reveló luego que quería que Nancy enfrentara sus miedos, planeara y peleara. Wes Craven quedó impresionado por interpretación inesperada. No quería una reina del grito tradicional. Quería a alguien capaz de encarnar la fortaleza y el ingenio que hacían a Nancy distinta de otras protagonistas del cine de terror. Nancy Thompson se convirtió en una de las primeras Final Girl del horror y realmente luchó contra su tormentador. La audición de Johnny Depp fue un accidente muy grave. Johnny Depp no debía estar en Pesadilla en Elm Street, ni siquiera debía audicionar. Los Future Hollywood Stars acompañaron a su amigo Jackie Earle Haley, quien en un giro del destino interpretaría a Freddy en el remake de 2010. Depp no tenía experiencia actoral y no mostraba interés en convertirse en actor. Ella vio algo en las miradas sombrías del joven de 21 años y sugirió a su padre que lo considerara para el papel de Glenn. Lance Craven, al principio, era escéptico respecto a contratar a alguien sin experiencia actoral, pero invitó a Depp a audicionar para el papel de todos modos. A pesar de su total falta de entrenamiento, la presencia natural de Depp frente a la cámara. Craven impresionado, el director comentó más tarde:
Había en Johnny una cualidad que pensé era real y honesta. La audición accidental dio inicio a una de las carreras más exitosas de Hollywood. Irónicamente, Hayley no obtuvo un papel en la película original. La escena giratoria fue prueba física. La icónica escena en la que Tina Amanda Weiss es arrastrada por las paredes y el techo por un Freddy invisible no fue un truco de CGI. Fue un elaborado efecto práctico que exigió construir una sala giratoria completa. La sala era un enorme contenedor cilíndrico que podía girar 360 grados, mientras una cámara fija hacía parecer que la gravedad cambiaba. Si bien este recurso ya se había utilizado con anterioridad en películas como 2001, A Space Odyssey y Royal Wedding, New Line Cinema luchó decididamente por eliminar el giro final de la película, así como el ambiguo desenlace de Nightmare on Elm Street, en el que Nancy aparentemente derrota a Freddy, pero luego queda atrapada en un estado onírico, mientras Freddy arrastra a su madre a través de la ventana de la puerta. No solo fue controvertido entre el público, sino que casi no llegó a formar parte de la película. Ejecutivos de New Line Cinema, tras ver los primeros cortes, entraron en pánico de inmediato. Insistieron en que la película necesitaba un final feliz. Si el bien triunfa sobre el mal, el público lo odiará. Argumentaron que necesitaban un cierre. Necesitan saber que Nancy ganó. Wes Craven se mantuvo firme. No se trataba de darle al público lo que esperaba. Se trataba simplemente de dejarlos inquietos. Él quería que los espectadores salieran de las salas cuestionando la realidad. ¿Y puedes escapar realmente de tus pesadillas de verdad? El conflicto entre Craven y New Line se tornó muy acalorado. Robert Shea, fundador de New Line, por fin cedió, pero insistió en rodar un final feliz alternativo. La sala de calderas era un lugar realmente peligroso, la sala de calderas de pesadilla, en la que Freddy Lurks no fue rodada en un plató. Se rodó en una planta de energía real en Los Ángeles, tan peligrosa que la producción solo podía grabarla de noche, cuando funcionaba con capacidad mínima. En la sala de calderas, la temperatura superaba los 100 grados, haciendo que el maquillaje se derritiera en las caras y obligando a retoques. El estrecho entorno de metal oxidado estaba lleno de amianto, tuberías escaldantes y químicos tóxicos, lo que provocó quemaduras leves a varios de la tripulación durante el rodaje. Estábamos rodando en el infierno, Robert Englund. Freddy comentó después que no era actuación verse incómodo allí abajo. Éramos realmente miserables. Las condiciones eran tan peligrosas que las normas de seguridad no permitirían. La producción no tenía permisos para zonas peligrosas. El guante de Freddy era casi distinto. El guante con dedos afilados no es solo el arma de Freddy. Es uno de los objetos de utilería icónicos de la historia del cine de terror, pero se ve distinto. El concepto original de Wes Craven no era para nada un guante. En un principio, Craven imaginó a Freddy con cuchillos que sobresalían de sus dedos, más bien una mutación biológica que un arma. El artista de efectos Jim Doyle creó prototipos ya con hojas retráctiles y otro con filos dentados como cuchillos de bistec. Los desafíos prácticos ya se volvieron evidentes. Las cuchillas para dedos necesitaban mecanismos que fallaban. El avance llegó cuando Craven vio una herramienta de jardín antigua en un cobertizo, cultivador manual con púas de metal. Le sorprendió mucho lo primitivo y depredador que era. Era como una garra. Craven luego explicó algo primal y animal, pero humano, la unión perfecta entre depredador y creatividad humana. El diseño final del guante llevó 3 semanas para terminarlo y tuvo 7 versiones antes del rodaje. Los accesorios originales se vendieron en subasta en 2010 por $500. La infame escena del geyser de sangre inundó el set. Glenn Johnny Depp es arrastrado a su cama mientras brota un geyser de sangre desde el colchón. No fue solo una de las escenas de muerte más espectaculares del cine. Fue un desastre de efectos prácticos, realmente. El efecto exigió una habitación falsa sobre un plató invertido. El techo que hacía de piso entre ellos tenía una trampilla donde iría la cama de Depp. El plan era liberar unos 300 galones de sangre falsa, mezcla de agua, jarabe de maíz y colorante rojo. Lo que el público no sabía era que el sistema hidráulico falló. En lugar de liberación controlada, todo el depósito de sangre se vació de golpe, generando una ola de líquido rojo que inundó el set
y filtró hacia los pisos inferiores del estudio. La presión fue tan intensa que cortocircuitó los sistemas eléctricos. El equipo de cámara quedó dañado y la tripulación buscó refugio. Cuando las audiencias de prueba vieron la escena, muchos rieron porque el efecto parecía exagerado. Craven lo mantuvo, creyendo que mostraba la lógica de pesadilla en su forma más extrema. La investigación del sueño en la película se basó en muertes reales. La premisa de adolescentes que mueren en su sueño no era solo ficción de terror creativa. Se inspiró en misterios médicos reales que acechaban a Wes Craven. A principios de los años 80, Craven leyó artículos de prensa inquietantes sobre refugiados del sudeste asiático que morían al dormir. Los jóvenes sanos de la comunidad ONG se acostaban y nunca despertaban. Se afirma que la muerte súbita e inexplicada cobró al menos 18 vidas en el transcurso de un año. Las víctimas mostraban un patrón espeluznante. Gritaban de terror durante el sueño y sus cuerpos temblaban violentamente. Los forenses no hallaron ninguna causa de la muerte. Más inquietante, de verdad. Muchas familias de víctimas dijeron que los hombres habían tenido pesadillas intensas en los días previos a sus muertes y habían hecho todo por mantenerse despiertos. El guión original tenía Freddy distinto. Freddy Krueger, que aterrorizó al público. Es muy distinto al personaje del guión original de Wes Craven. El concepto de Freddy no era un villano sarcástico ni de carisma oscuro. Era una fuerza silenciosa, casi elemental, de maldad que nunca habló. Piensa más en Michael Myers que en el villano ingenioso que conocimos. Freddy original de Craven también fue identificado. Como pederasta, no solo como un niño, los ejecutivos del estudio obligaron a atenuar este aspecto por casos reales de abuso infantil ocurridos en California, casi al mismo tiempo que la producción. Lo más sorprendente es que Freddy era mucho más viejo, un hombre de 60 o 70, para una dinámica depredador-víctima más perturbadora, realmente con mayor crudeza. Con el carácter joven, no fue hasta que Englund empezó a crear al personaje cuando Freddy evolucionó. El tormentador verbal de humor negro fue icono del horror. El presupuesto ajustado dio en efecto sus efectos memorables. Los efectos visuales icónicos de Major en Elm Street, fruto de un gran presupuesto. Nacieron de apuros económicos. Toma la escena en la que Freddy empuja a través de la pared sobre la cama de Nancy. El efecto onírico no se logró con hidráulica cara. Fue creado por artistas de efectos especiales. Jim Doyle, tras una tela de spandex, pintada para parecer tapiz, empujando a través de ella con el guante de Freddy. La famosa escena de la escalera, en la que Nancy queda pegada en una sustancia pegajosa, era igual de rudimentaria. La sustancia no era más que avena mezclada con pintura gris, y el momento en que la lengua del teléfono de Nancy la lame. Un condón simple estirado sobre el receptor del teléfono, con un agujero hecho, operado por un miembro del equipo que sopla por un tubo fuera de cámara. No había dinero para efectos ópticos ya. David Miller, coordinador de efectos, explicó que todo debía hacerse en cámara ese día. Esta necesidad de ingenio práctico dio a las pesadillas de la película cualidad táctil y visceral. Ese CGI, ese horror, durante el rodaje, ocurrió una tragedia real. La producción de Pesadilla en Elm Street quedó marcada por una pesadilla real que coincidía con la premisa de la película, lo que sorprendió a muchos. Durante la segunda semana de rodaje, el hijo de 16 años de un miembro del equipo murió dormido a causa de una cardiopatía no diagnosticada. La tragedia devastó al equipo y casi detuvo la producción. Algunos, religiosos, creían que la película estaba maldita o atraía energías oscuras. Wes Craven pensó abandonar el proyecto por completo, muy perturbado por la similitud con su guión. Le impactó mucho, muy de cerca. Más tarde admitió que hacíamos esta película sobre algo terrible que podría ocurrir, y luego ocurrió a alguien cercano. Tras una pausa de 3 días en el rodaje, la producción volvió. Craven dedicó la película a la memoria del chico, y la dedicatoria fue retirada de la versión teatral por petición de la familia, pues no querían que su hijo apareciera en una película de terror. La espeluznante rima de saltar la cuerda. 1, 2. La frase «Freddy está viniendo por ti» se ha convertido en una de las líneas del terror.
No fue escrita por guionistas ni por compositores durante un rodaje en L.A. Niños del vecindario se reunieron para ver la filmación entre tomas. Los niños saltaban la cuerda y rimaban. Uno de los técnicos de sonido los oyó mientras inventaban un cántico sobre el hombre con cuchillos que vieron en el rodaje. Wes Craven quedó impresionado por la veracidad de los niños al convertir algo aterrador. Les pidió enseñar la rima al equipo y se incorporó a la película casi palabra por palabra. Los niños que crearon la rima recibieron $25 y fueron extras no acreditados en la calle. Nadie sabía que habían participado. ¿Qué se convertiría en uno de los hitos del cine de terror? Wes Craven luchó contra el insomnio durante la producción, al hacer una película sobre los terrores del sueño. Wes Craven, director, luchaba contra el insomnio crónico durante la producción de Una pesadilla en Elm Street. Craven durmió poco, no más de 3 horas cada noche. La presión de hacer la película con presupuesto ajustado, unida a su costumbre de planificar cada toma, provocó una gran falta de sueño. Estaba viviendo la pesadilla que Craven confesó. Años después, hubo momentos en que estuve despierto 50, 60 horas seguidas, alucinando en el set. Algunas de las secuencias de pesadilla más surrealistas provinieron directamente de lo que veía en mi sueño. Según el equipo, Craven dormía, de pie entre montajes de cámara, o despertaba de golpe en su silla de director. En medio del diálogo, el médico de la producción recetó pastillas para dormir, y Craven se negó a tomarlas. La ironía no pasó inadvertida. Su director parecía Nancy. Luchaba por seguir despierto mientras hacía una película sobre dormirse. Craven atribuyó esta experiencia a dar a la película su autenticidad onírica y desorientadora. La banda sonora de la película fue compuesta en solo 2 semanas. La banda sonora de Pesadilla en Elm Street, famosa como El guante de Freddy o El suéter a rayas, fue compuesta y grabada en 2 semanas por Charles Bernstein. La mayoría de compositores establecidos rechazaron el encargo, por plazo imposible. Bernstein, entonces, principalmente un compositor de televisión, aceptó el reto pese a no haber musicado nunca una película de terror. Trabajando día y noche en su estudio casero, con solo un sintetizador y una grabadora de 4 pistas, Bernstein creó el paisaje musical de la película sin haber visto un corte terminado. Trabajó principalmente a partir de las descripciones de Craven, de las escenas y de clips de metraje. No dormí mucho esas 2 semanas. Bernstein luego recordó el tema principal, ya famoso, con su balada inquietante que se transforma en algo amenazante. Primero fue rechazado por los productores, como demasiado sutil. Ellos querían sustos de terror y saltos normales. Craven luchó bien por conservar el enfoque no convencional de Bernstein, consciente de su aire de canción de cuna. Se adentró en miedos muy profundos de la infancia. Los ejecutivos no entendieron el final. La secuencia final, surrealista de Pesadilla en la calle Elm. Nancy vence a Freddy, pero cae en un estado onírico, mientras su madre es arrastrada por una puerta-ventana, confundida y preocupada. Durante la primera proyección de prueba, los ejecutivos de New Line Cinema, encabezados por el jefe del estudio Robert Shea, acorralaron a Wes Craven y después exigieron: ¿qué diablos pasa al final? ¿Nancy ganó o perdió? ¿Está despierta o soñando? Tienes que arreglar esto. Craven se negó a simplificar el final. No se trataba de dar respuestas fáciles. Se trataba de crear una sensación persistente de inquietud. El objetivo no era confirmar si Nancy escapó de la pesadilla, sino insinuar que quizá nadie escapa de nuestras pesadillas. Los ejecutivos de marketing del estudio estaban preocupados. Decían que el público se sentiría engañado por un final ambiguo, lo que dañaría la boca a boca y la taquilla. Pero Craven insistió en añadir la escena con los amigos de Nancy y el descapotable, un compromiso que hizo que el final fuera más confuso que lo que Craven y los ejecutivos no anticiparon. La película tenía un mensaje político. Bajo los cortes y gritos, Una pesadilla de Elm Street llevó un comentario político subversivo que la mayoría de los espectadores, e incluso los ejecutivos de estudio, lo pasaron por alto por completo. Wes Craven, profesor de humanidades antes de ser cineasta, creó a Freddy Krueger como símbolo de los pecados de Estados Unidos que vuelven para atormentar a jóvenes. Craven explicó: era que la juventud fuera castigada por los pecados del padre.
Vietnam seguía siendo una herida abierta. Hubo una generación enviada por USA a morir en una guerra. Muchos no creían, mientras sus padres se quedaban seguros en casa. El escenario de la película, un suburbio tranquilo y acomodado, se eligió para contraponerse a la violencia de Kruger. Craven indicó que el confort estadounidense se apoyaba en violencia reprimida e injusticia, o las minimizaban ya deliberadamente. No fue hasta años después cuando críticos realmente comenzaron a analizar el mensaje social de la película. Además, el hecho más perturbador sobre una pesadilla en Elm Street no tiene nada que ver con efectos especiales ni con desafíos de producción. Proviene de la historia real que inspiró a Freddy Krueger al desarrollar el concepto. Wes Craven leyó artículos en Los Angeles Times sobre un fenómeno que afectaba a refugiados del sudeste asiático. Hombres jóvenes morían en su sueño tras negarse a descansar. Los médicos forenses no hallaron causa alguna. Pero lo que obsesionó a Craven fue un caso. Nunca lo comentó públicamente hasta años después del estreno de la película. Uno de los refugiados, antes de morir, contó a los médicos sobre una figura aterradora que lo acechaba en sus sueños. Un hombre, quemado con dedos de cuchillo que prometía matarlos si dormía. Tras el agotamiento, el joven murió en su sueño. Su familia halló marcas en su cuerpo, parecidas a cortes, que ninguna enfermedad pudo explicar. Hay cosas en este mundo que todavía hoy no entendemos, Craven dijo en una rara entrevista de 2007 sobre el caso. La línea entre sueños y realidad no es siempre tan clara como creemos. Si esto fue un caso de parálisis del sueño, un fenómeno cultural, la semilla inquietante de la que Freddy Krueger emergió para sembrar ya una pesadilla en día Ma. Elm Street no fue solo otra película de terror de los 80. Fue un hito que cambió para siempre la forma en que pensamos en el horror y la frontera entre sueños y realidad. Lo que empezó como una apuesta audaz de un director en apuros y un estudio en quiebra se convirtió en un fenómeno. Dio lugar a 8 secuelas, una serie TV, muchos artículos de merchandising y un reinicio. Lo principal es que creó una bestia que trascendió la pantalla y quedó como un elemento fijo ya en nuestras pesadillas. La próxima vez que veas a Freddy acechando a tus adolescentes en sueños, recuerda las pesadillas reales que ocurren tras cámaras. Un equipo nocturno en rodajes duros, actores arriesgando su seguridad por terror auténtico y un director canalizando sus visiones por falta de sueño. Si te gustaron estas revelaciones de la pesadilla, detrás de la pesadilla, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y comenta cuál clásico de terror quieres que exploremos a continuación. Dulces sueños.